Buenos días, tardes. De nuevo en nuestro episodio, y como lo prometido es deuda, entramos directos al tema que les habíamos prometido y que dejamos la semana anterior un poquito abierto. Así, vamos a tirar algunas frases, algunas dudas que todo el mundo se pueda relacionar con ellas. En el mundo existe el sufrimiento. ¿Pero por qué? ¿Y por qué el sufrimiento es inherente al ser humano, o no solo al ser humano, a todo ser vivo? No sé. ¿Y por qué, entrando más en la vida también de la Iglesia? No, el sufrimiento. ¿Por qué el cristiano se relaciona con un símbolo tan radical como es una cruz, que es un símbolo de muerte? ¿Y por qué hemos sido salvados a través del sufrimiento y de la muerte? Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué el sufrimiento? Vayamos por partes. En primer lugar, es un misterio. El sufrimiento es una realidad que es omnipresente. Prácticamente es imposible encontrar a alguien que no se haya encontrado con el sufrimiento en su vida, en un momento u otro, o con muchos sufrimientos. Y además, el sufrimiento es algo tan basta que es inabarcable. Hay sufrimientos de todo tipo. Hay sufrimientos físicos, hay sufrimientos morales, el sufrimiento físico incluso puede incidir sobre el estado de ánimo de una persona y viceversa. Puede incluso, ¿no? Es lo que normalmente influye. Influye. Normalmente influye, ¿no? Lo de incluso no, yo sé que influye. Y viceversa. Porque una persona depresiva... El psicosomático existe, o sea, una situación de angustia provoca taquicardias, provoca sudores, provoca dolor de estómago, hasta el enamoramiento provoca aquí un... Sí, si podríamos describir un poco... ¿Qué parte del sufrimiento también? Sí. También. Hay unos sufrimientos... De verdad. ¿Qué sufrimiento? Sí, de hecho hay unos sufrimientos que son, digamos, sufrimientos del cuerpo. Puede ser un malestar físico, una enfermedad, una herida, el dolor de alguna parte del cuerpo, la falta de alimento, la incomodidad de la pobreza. De todas maneras, otros puede ser más bien del espíritu, del alma. Por ejemplo, la enfermedad o la muerte de una persona querida, la ausencia o la lejanía de aquellos a los que amamos, la soledad, el abandono de parte de aquellos que nos deberían de cuidar, la ingratitud de los amigos, en fin. El sentimiento de haber sido traicionado, hay tantos. Bien. Una pregunta que me viene. ¿Se distingue entre sufrimiento y dolor? Se abre una distinción, porque a uno le puede doler y le duele, pero sin embargo eso no provoca un sufrimiento. El sufrimiento es cuando entras tú, tu espíritu, digamos así, es consciente de este sufrimiento. Pues el dolor que no le puede, lo asumes. Por ejemplo, yo puedo decir, oye, me dolió lo que dijiste de mí. Sí. O me duele la uña del dedo gordo, pero bueno, pero... Ahí lo paro. Sí. Es raro. Ayer hablábamos con una persona y decíamos que el sufrimiento muchas veces antecede a muchos momentos muy buenos, de mucha satisfacción, ¿verdad? Como diría el Evangelio, la mujer cuando va a dar a luz, ¿verdad? Sufre. Sí. Sufre, ¿verdad? Pero al final cuando va a dar a luz, luego es tan gratificante, tan bueno tener un hijo en los brazos, que se le olvida lo que sufrió. Así es. También el Salmo 84 dice que pasando por el Valle del Llanto, Él lo transforma en bendición. Bueno, ahora bien, el libro del sufrimiento no está escrito, porque el sufrimiento sigue y continuará hasta el final de los siglos. Ahora bien, yo puedo entender, por ejemplo, el sufrimiento culpable. Cuando alguien ha cometido una barbaridad y eso lleva consigo unas consecuencias. Él puede decir, bueno, lo entiendo, él se metió, que le mandó meterse en ese asunto, allá él, ese sufrimiento lo podemos entender. Lo que no podemos entender de alguna manera es el sufrimiento del inocente, de una persona que sin culpa esté sufriendo.
Hay casos todos, ¿no? Pero hay un caso, digamos, que es significativo de la historia, es el caso de Boecio. No sé si Boecio es un filósofo del siglo VI que era consejero del rey Teodorico y fue acusado injustamente ante el rey de traición, una cosa que era falso. El rey lo metió en la cárcel y precisamente en la cárcel al final lo condenó a muerte y murió ajusticiado. Y Boecio allí en la cárcel se encuentra en esta situación. O sea, ¿por qué me pasa a mí si yo no he hecho nada malo? ¿Por qué este sufrimiento? Y él escribió un libro muy famoso, se llama La consolación de la filosofía, intentando dar una respuesta a esto. Y surge una pregunta, que es una pregunta fundamental que se hace todo el mundo cuando se encuentra en el sufrimiento. La pregunta, literalmente en la lengua original, era si Deus unde malum, es decir, si Dios existe, ¿por qué el mal? Esa es la pregunta fundamental. Si Dios es bueno, decimos que Dios existe, decimos que Dios es bueno, que Dios todo lo ha hecho bien, entonces, ¿por qué nos encontramos con el mal? Esa es la pregunta clave, la pregunta fundamental que recorre toda la historia, incluso en los mismos profetas. Podríamos traducir montones de textos. Yo voy a fijar concretamente en un texto del profeta Habacuc, que lo leo literalmente, dice así, una queja que hace el profeta a Dios. Dice, muy limpio eres de ojos para mirar el mal. Ver la opresión no puedes. ¿Por qué ves a los traidores y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Y en apariencia esto es lo que sucede. Parece que el impío, el malvado, el perverso es el que triunfa, es el que consigue, y en cambio el pobre es el que paga las consecuencias. Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué el sufrimiento de un Urías? ¿Qué culpa tiene Urías? Urías al que David manda matar para quedarse con su mujer. O bien de Nabot. Nabot, que tenía una viña, que el rey Ahab quería la viña, se le ofreció comprarla, él dijo, no, lejos de vender la herencia de mis padres. Y entonces Jezabel manda una carta a los ancianos de la ciudad donde vivía Nabot diciendo que le acusaran falsamente y que muriera apedreado. Entonces, ¿quién le va a hacer justicia a Urías? ¿Quién va a hacer justicia a Nabot? Muertos injustamente. A Boecio. O a Boecio, a todos los masacrados. Podemos decir, ¿quién va a hacer justicia a todos los que murieron en los campos de concentración? No solamente en la Segunda Guerra Mundial, sino en todas las guerras, o los masacrados por las violencias, por las guerras. Miles y miles de millones de personas que han muerto sin culpa suya, o el sufrimiento que pueda haber en la vida. ¿Quién le va a hacer justicia a todo esto? Por eso, ese es el sufrimiento del inocente. Sí, sí. Que está, o sea, como contrapartida de lo que decía antes, el sufrimiento del o culpable o el tonto o el que no ha querido escuchar. Cuidado si haces esto que te va a pasar, y lo hace. Es aquello de, ¿cómo se dice en dominicano? Guerra avisada. No mata soldados. Sí, no, pero eso es mentira, los mata también. Sí. Hay mucha gente que por mucho que se lo avisan. Sí. Sobre todo entre nosotros. Así. El caso es si no le hace caso a eso. El caso es que, bueno, el sufrimiento ante los ojos del mundo se presenta como un misterio que no se puede profundir, un misterio insondable. De hecho, el hombre no ha sido preparado por la naturaleza para el sufrimiento. La naturaleza humana no está preparada para el sufrimiento. Y por eso, cuando aparece, no sabe qué hacer ni encuentra respuesta adecuada. Es decir, el hombre sencillamente no sabe sufrir, como si en su naturaleza no hubiera entrado la variante del sufrimiento y se encontraba con algo imprevisto, que algo que le es ajeno. Es decir, que el sufrimiento es ajeno. Cuando decimos sufrimiento, también la muerte. O sea, el hombre se revela, aún sabiendo que la muerte es inevitable y que llegará, siempre parece que la muerte le pilla a contrapié. O sea, siempre. Los elefantes tienen cementerios y ellos solitos se van al cementerio a morir. Cuando se dan cuenta que van a estar moridos, ¿sí? Ahí me jodieron ustedes. Esa no lo sabía yo. ¿El cementerio de los elefantes? Los elefantes saben cuándo les llega el momento y se van al cementerio a morir. Por eso esos cementerios eran saqueados para recuperar el marfil. Sí. El hombre es el ser vivo, casi el único,
que se revela ante la muerte. Sí, sí. Un animal cuando se siente herido ya pues se acuesta para dejarse morir. Exacto. El hombre es el que se revela. Es decir, ahora bien, el sufrimiento tiene estrecha relación con otros grandes misterios que nos envuelven. Pues el misterio, por ejemplo, el misterio del mal. Porque nosotros sufrimos cuando experimentamos un mal. Y de hecho solemos referir tanto el sufrimiento como el mal de la misma manera. Por ejemplo, cuando alguien nos pregunta sobre cómo estás, cómo te encuentras, decimos, cuando tenemos algún sufrimiento, no decimos estoy sufriendo, sino dice me encuentro mal, estoy mal. Por tanto, ahí aparece otra realidad que es el misterio del mal. ¿Por qué aparece el mal en el mundo? ¿Por qué aparece esta realidad? Por tanto, el mal muchas veces se convierte en causa del sufrimiento. De hecho, el sufrir es una acción pasiva. Uno sufre las consecuencias de algo, porque está afectado, por ejemplo, por un accidente, ha tenido un accidente, sufre las consecuencias del accidente, se ha roto una pierna o se ha abierto la cabeza. O un virus que le ha afectado y está sufriendo una enfermedad, está sufriendo algo, es una respuesta a algo que está padeciendo. O bien, por ejemplo... Padece, por eso el pasivo padece. Padecer. O, por ejemplo, es objeto de una envidia, alguien que le envidia y entonces está padeciendo la envidia o los celos de otra persona, o el rencor, o la tacañería, o el odio, tantísimas cosas. Es un padecimiento. Por tanto, el sufrimiento tiene que ver con el mal, tiene que ver también con el padecimiento. Pero no solamente es una realidad pasiva, sino que esta realidad pasiva engendra una reacción. Por tanto, cuando alguien está sufriendo un mal, lo que le lleva es a provocar a responder de la misma manera. Con lo cual, lo que estamos haciendo es multiplicando el mal. Una cadena. Por eso, sufriendo el mal, están unidos, no se dan por separados, están relacionados uno con otro. Sufrimiento, mal y muerte. Y muerte, sí, todo esto. Ahora bien, entonces la pregunta que podemos plantear es, ¿y entonces qué es el mal? ¿Y por qué se da entre los hombres? El hombre intentó dar respuesta a esta cuestión diciendo que hay fuerzas ocultas, fuerzas maléficas que influyen, hay digamos una fuerza benéfica y otra fuerza maléfica que van influyendo en el hombre, o bien hay una serie de explicaciones, hay un Dios bueno y hay un Dios malo, por tanto hay que hay que aplacar al Dios malo para que no nos siga produciendo males, y por tanto hay que intentar ganárnoslo. Es decir, en fin, hay una serie de el hombre religioso. El hombre religioso, que en el fondo es dar una respuesta a este problema del mal, del sufrimiento. Porque ¿de dónde surge la religión? Si queremos podemos hacer un esquema muy simple. El hombre sufre porque tiene situaciones en su vida que no entiende. Se le ha muerto un hijo, o las cosechas están mal, va a padecer hambre, y entonces se pregunta, ¿tiene que haber algo o alguien que me dé explicación a esto que yo no entiendo? O que controla eso. O que controla todo esto. Me interesa que esté a mi favor, que me ayude y que me resuelva el problema. Entonces, claro, ¿cómo hago yo para que me ayude? No me va a ayudar así por las buenas, tendré que darle algo a cambio. Pues voy a ofrecerle un sacrificio, voy a ofrecerle algo mío. Dice, mira, te doy esto, pero tú a cambio resuelve mi problema. Claro, entonces tengo un sacrificio que yo ofrezco a este Dios o a este Señor o a esta fuerza. Pero claro, donde a mí no me va a hacer caso, porque yo quién soy. Voy a buscar a alguien que esté más cerca de él, una persona que sea más cercana, un brujo, un chamán o un sacerdote, o lo que sea, para decir, oye, mira, tengo este problema, ofrece este sacrificio a Dios para que Él me resuelva el problema. Y por tanto ya tenemos ya el sacerdote, digamos así. ¿Y dónde encuentro yo a Dios? Porque Dios, ¿dónde está? Bueno, hay lugares especiales, hay una cueva, hay un árbol frondoso, o hay un templo, entonces acudo. Una piedra, entonces yo acudo, voy a este lugar, me en contacto con el sacerdote para que ofrezca un sacrificio para que este Dios me resuelva mi problema. Importante ahí subrayar que el origen de todo esto es el temor. El miedo, claro, y el sufrimiento. Y el inicio está en el hombre. O sea, es el hombre que crea o busca, o es el hombre el origen de todo este movimiento. Atención, que este sacerdote no necesariamente es un
alguien totalmente dedicado a eso. Bueno, depende cómo se vea. O sea, hay un montón de gente que te llama a ti y te dice, mira, ahora para que me vaya bien, que mañana tengo una entrevista de trabajo. O tú que estás más cerca de Dios, como tú estás en la iglesia, tú estás más cerca de Dios. Entonces, mañana fulano tiene la entrevista para la residencia. Entonces, algo aquí... Sí. Como decía a mí un sacerdote ahí en una parroquia en Gualey, sentado yo en la terraza porque no puedo dormir, y a las 2:30 de la madrugada un tigre por ahí, padre, bendígame para que me vaya bien. Y yo diciendo, ¿y dónde va este tigre en Gualey a las 2:30 de la madrugada? Sí. Para que le vaya bien. Para que le vaya bien. A estas horas. Bueno, pero pues este es el esquema de todas las religiones. Hay que tener en cuenta que las religiones es un invento del hombre, es algo que el hombre se ha buscado para intentar, digamos, dar una respuesta a este problema, a esta situación. Eso nada tiene que ver con el cristianismo, todo hay que decirlo. Pero bueno, el cristianismo es una cosa diferente. Es Dios el que ha mirado, ha visto mi sufrimiento. Y el que me ama es el que ha bajado, el que me ha buscado a mí. De forma que yo lo que hago es bendecir porque Él me ha amado. Porque la acción viene, no nace del hombre que busca a Dios, sino Dios que busca al hombre. Esa es la realidad de la fe, del cristianismo. Y no por temor, sino por amor. Por amor. Bien, pero bueno, decimos que la religión, por tanto, es un intento de respuesta a esta cuestión. Entonces, el problema es la siguiente. Vamos a ver. Si Dios lo ha creado todo bien, ¿qué ha pasado? Es que Dios, el diseño de Dios era defectuoso, las cosas no le han sido bien. ¿Por qué entonces el mal? Entonces, este es el problema que nos vamos a plantear y que la palabra, la Escritura, la palabra de Dios va a dar una respuesta. Bueno, una respuesta. Entendamos, la palabra de Dios nos va a decir qué es el sufrimiento y por qué el sufrimiento. Nos va a dar una respuesta a esto. Lo que nos gusta siempre, una definición. Una definición exacta de lo que pasa. Sino que nos va a decir algo muy importante, porque el sufrimiento es un misterio que está dentro de otro misterio insondable, que es el misterio mismo de Dios. Sin Dios no podemos entender qué es el sufrimiento ni por qué el sufrimiento. A mí me llama la atención que, así como decía que es la duda que todo hombre tiene, surge a través del sufrimiento o por causa del sufrimiento, esa misma duda es la que utiliza el demonio con Jesucristo. Claro. Si eres hijo de Dios, quiere decir, si Dios es bueno, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué estás pasando hambre? Esa es el arma fundamental del demonio. ¿Por qué te pasa esto? Pero que ha llegado, en todo el pensamiento ha llegado hasta nuestros tiempos. O sea, ahora no recuerdo quién era, si era Nietzsche, que decía, sí. si Dios puede, o sea, si Dios puede resolver el mal y no lo hace, es un monstruo. Y si no puede, no es Dios. No es Dios. Entonces, el mal, el sufrimiento, es la gran arma que utiliza el demonio contra Dios. Siempre recordemos, hay un episodio del libro de los Números, cuando Israel está en el desierto, está renegando, porque no entiende por qué Dios los ha metido allí, está dando vueltas, y a eso no va a ninguna parte, está murmurando y aparecen unas serpientes que muerden en el talón. Esa serpiente es signo del demonio que te está. De hecho, la lucha entre el demonio y el hombre, entre el demonio y la mujer, dice que mientras la mujer le aplasta la cabeza, el demonio le muerde en el talón. ¿Qué es esa mordedura? Esa serpiente inocula un veneno, dando pie al problema del sufrimiento. Le dice, ¿por qué sufres? Dios no es tu padre, Dios no te quiere, Dios no te ama. Si te amara, no te hubiera dado esta enfermedad, no se hubiera muerto fulanito, no tendrías esto. Este es el arma fundamental del demonio que muerde el talón, que inocula este veneno. Y frente a esto solamente cabe una respuesta, que es mirar la serpiente de bronce, que es decir, Señor, no entiendo el sufrimiento, pero me fío de ti, yo sé que tú me amas. Y es lo que hace Jesús en Getsemaní. Ante el sufrimiento, que Jesús no entiende, todo se revela, hasta suda sangre, se dice, Padre, yo no entiendo por qué tengo que ir a la cruz, pero yo sé que tú me amas y que por tanto lo que tú preparas para mí, eso es lo mejor para mí y para el mundo, tanto que se haga tu voluntad, no la mía. Esa es la respuesta de la fe.
Ahora, pero vamos por partes. Exacto, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Sí, sí. Hay una cosa que yo quiero todavía subrayar, así como entiendo que ya estamos adelantándonos y presentando la respuesta que el cristianismo da a este misterio no surge del cristianismo, sino que es un misterio de todo hombre en toda época. Por supuesto. En toda época. O sea, de alguna forma lo manifiesta el capítulo 2 y 3 del Génesis, con la duda que siembra el demonio a esos personajes, pero que ya en la filosofía clásica aparecía y se buscaba una respuesta. Sí, sí. Y el epicureísmo da una respuesta a eso. Y el estoicismo otra. El sufrimiento es algo que hay que evitar y hay que buscar el bien, el placer mental, el placer. Otros dicen hay que buscar la ataraxia. El estoicismo, el sufrimiento es una realidad que está ahí presente, entonces tienes que aceptarte y acomodarte a ella, porque si vas en contra de ella va a ser peor, vas a dar coces contra los aguijones, como un perro que está atado a un carro. O tú sigues el camino del carro, si quieres ir en dirección contraria, resistirte va a ser peor, porque la cuerda te va a ahogar. Hay una imagen muy que yo utilizo cuando doy clase, que es en la película El Rey León. Hay un episodio cuando el leoncito se va y llega y se encuentran Timón y Pumba, ¿sabes? La zarigüeya y el puerco. Y primero dicen, espérate, y cantan una canción que dice Hakuna Matata. Esa es la imagen del epicureísmo. Pero mientras voy cantando Hakuna Matata, le liman las uñas al león, le enseñan a comer gusanos, plantas. Entonces, quita los problemas, evita todo lo que pueda luego venir en contra, pero me interesa lo que me puede aportar de bien este animalito. Pero elimino lo que me puede aportar de mal. Y la frase es Hakuna Matata. Ningún problema. Ningún problema. Cero problemas, cero estrés. Y vamos. Esa es la imagen un poco de la solución que da la filosofía clásica griega al problema del sufrimiento. Unos de una manera y otros de otra manera. Te evita el sufrimiento porque es irremediable y por tanto no te rebeles. Que es algo inherente en el hombre, este problema del sufrimiento. Y eso mismo tenemos, por ejemplo, el budismo. El budismo es esta cuestión. ¿Cuál es el problema de Buda? Que se ha encontrado con el sufrimiento, el que era un príncipe que lo tenía todo, se ha encontrado con el sufrimiento, y entonces busca cómo dar respuesta a esto. Y él se da cuenta de que el sufrimiento es consecuencia de un deseo no correspondido. Por tanto, muy sencillo, eliminemos todos los deseos y entonces ya busquemos la elevación, pero es una huida de la realidad. Eso no te quita el sufrimiento por mucho que tú intentes evadirlo. Por eso, contrariamente a esto, la revelación judío-cristiana hace todo lo contrario. O sea, no esquiva la cuestión, simplemente, pero tampoco elabora teorías. Simplemente constata una cosa, que los hombres sufren. Entonces, esta es la realidad, los hombres están sufriendo. Por eso, la escritura no es un libro especulativo de filosofía, de explicar de estas razones, sino que cuenta la experiencia de un pueblo que contempla la acción de Dios en su historia y reflexiona sobre ella. O sea, esto está pasando. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? De hecho, la Biblia está llena de nombres propios que reflejan historias concretas, muchas veces ellas desgarradas por el sufrimiento, con todas sus heroicidades y sus miserias. Por tanto, podemos decir que la escritura es como una especie de gran libro sobre el sufrimiento. Yo recomendaría a los que nos están escuchando leer una encíclica de San Juan Pablo II sobre el tema del sufrimiento, que lo pueden encontrar en internet, es muy fácil. Basta buscar Salvifici Doloris, que es muy importante porque nos habla un poco sobre toda esta realidad. Bien, ahora bien, todo lo que nos dice la Escritura está enmarcado por dos acontecimientos claves que indican un punto de partida y otro punto de llegada.
Y estos acontecimientos quedan reflejados por medio de una imagen que abre y cierra la Biblia. Eso es lo que se llama en la Escritura una inclusión semítica, que nos explica el sentido de toda la historia de la salvación. De hecho, ¿cómo se abre la Escritura? Se abre con un primer capítulo, que sería una especie de prólogo, que confiesa que todo lo que existe es obra de Dios único y que no hay nadie con Él. Él es el único que lo hace todo. Que todo lo creado es bueno y que en Dios no hay mal. Todo eso está expresado en el primer día de la creación. O sea, dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Dice, pasó una tarde, pasó una mañana, día... Día primero. No dice día primero. Día 1. El texto dice Yom Echad. ¿Y qué es Echad? Es uno. Adonai Echad. Uno es Dios. Es decir, y Dios es luz. Dirá San Juan, en Dios no hay tinebra, Dios es luz, en Él no hay tinebra ninguna. Es decir, toda la creación, el primer día de la creación está presente Dios, que es el que ocupa toda la creación. Y todo lo que viene de ahí viene de Él. Repitiendo, creó Dios tal, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Todo, por tanto, es bueno. Y al final de todo, crea al hombre, podríamos decir, lo crea el viernes a las 6 menos 5 de la tarde. Digamos así, ¿no? Porque a las 6 empieza ya el Shabbat y empieza el descanso. ¿Por qué Dios crea al hombre al final? Por dos razones. Una, en primer lugar, para que pueda contemplar toda la obra realizada por Dios, pueda maravillarse y pueda bendecir a Dios por todas las cosas grandes que ha hecho, y entre inmediatamente en el descanso, en el reposo. Porque Dios no ha creado al hombre para que viva en el sufrimiento, para que viva en la angustia, en la desesperación, en el afán, no, sino que entre en el reposo de Dios. En Dios no hay afanes, en Dios no hay sufrimiento, en Dios hay reposo y serenidad. Él está sentado en su trono, es decir, de estabilidad. Y ha creado al hombre para que participe de la serenidad y del descanso de Dios. Esa es la intención de Dios, no que haya sufrimiento. Por tanto, ese es el primer capítulo de Génesis y veremos cómo al final lo que Dios quiere hacer con el hombre es para que el hombre entre en ese descanso. No vamos a adelantar acontecimientos, ¿no? Pero ya digo una cosa, que el Shabbat, el descanso, es algo propio del cristiano. Y entendemos qué significa el descanso, poder entrar en el descanso de Dios. Bien, es la primera constatación, todo está bueno. Ahora bien, si todo está bueno, más adelante el segundo capítulo de Génesis nos habla también de la creación de Dios, pero desde otra perspectiva, desde otra modo. Importante también este primer capítulo, cuando habla de la creación del hombre, dice que creó Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Es decir, que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. ¿Qué significa que es imagen de Dios? Significa por qué el ser humano es imagen de Dios, en qué se parece a Dios. ¿Qué es lo que distingue al ser humano de cualquier otro ser de la creación? De un animal, por muy inteligente que sea. Lo hablamos en los primeros episodios, cuando hablamos de la creación. La creación. La comunión, la llamada al amor. La llamada al amor, porque el hombre ha sido creado consciente para poder elegir, para poder ser libre. Dios ha creado al hombre en la libertad. ¿Y por qué ha creado al hombre en la libertad? Porque le ama. Porque el amor es propio de la libertad. Por eso lo ha creado varón y mujer. ¿Por qué varón y mujer? Porque el varón está incompleto sin la mujer y viceversa. Y por tanto, el hombre solamente puede encontrar su plenitud cuando, saliendo de sí mismo, se dona al otro libremente por amor. Esta es la imagen de Dios, porque Dios es donación de sí mismo, Dios es amor, Dios es comunión de personas. Por eso el hombre ha sido creado libremente para poder amar. Y este es el destino de Dios y el objetivo de Dios. El objetivo fundamental es que Él se quiere donar a nosotros. Ya hablamos en el episodio anterior, cerrando el Apocalipsis, como el objetivo de Dios es las bodas del Cordero con el ser humano. Bien, pues entonces por eso ese es el destino de Dios. El destino de Dios sobre el hombre es algo inmenso, algo que no podemos ni siquiera soñar, ni siquiera imaginar. Dice un santo, San Juan de la Cruz, que de eso entendía un rato, de que si el hombre conociera lo que Dios tiene preparado para él,
no lo resistiría. Le saltaría el corazón, le estallaría de gozo. Moriría de gozo, moriría de amor. Morir de amor. ¿Se puede morir de amor? Sí, se puede morir de amor. María, ¿cómo murió? De amor. Por tanto, y eso es lo que lleva al creyente a exclamar, a veces, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que de él te cuides. Ese es el asombro que tiene el salmista viendo el proyecto de Dios sobre el hombre. Es algo inmenso, algo maravilloso. Por tanto, esta es la cuestión. Si todo es fruto del amor, y el amor de Dios es eterno, y en él no hay cabida para el desamor, para el mal, entonces, ¿por qué existe el mal? Bueno, ahí está la expresión del titular, pero se nos va el tiempo, y como presentación del conflicto, del sufrimiento y del mal, pienso que hasta aquí lo dejamos para el siguiente. Sí, para eso tenemos que ir al segundo capítulo del Génesis. Eso para el episodio siguiente vamos al segundo capítulo del Génesis, aunque bien, hay algunas cosas que tratar, ¿verdad? Porque al final todo el mundo le gustaría saber cómo se puede sufrir menos, porque ha sido la lucha constante del hombre. ¿No? ¿Cómo huir del sufrimiento? O algo que aparece también en los libros sapienciales. Para mí, que he sufrido tanto, ¿qué queda para mí? Cuando no había una concepción de una retribución en la vida eterna, hablo por ejemplo de Coelet, que decía, tanto el justo como el injusto, el rico como el pobre, todos van al mismo sitio, al Hades. Y entonces decía, bueno, te queda una cosa, disfrutar de lo que tienes, que veas los hijos de tus hijos, era la bendición del justo, del que obra bien, el comer del fruto de tu trabajo era una bendición del que obra bien. Oye, pero siempre había una sensación de, para mí, que obro bien, ¿qué habrá para mí? ¿Qué habrá para mí si no hay todavía una concepción de la vida eterna? Hay que tener presente que la revelación de Dios es progresiva, se va adaptando al hombre. O sea, tenemos, por ejemplo, el tema de Job, ya hablaremos sobre el problema de Job, y hablaremos sobre otros temas. Pero que Cristo viene porque en el fondo es pensar en la retribución. Yo sufro ahora para luego tener la vida eterna, también es un poco reduccionista. No tiene que ver, ¿no? Es que Dios no ha creado al hombre para que sufra, y el cristiano es aquel que puede estar en el sufrimiento, digamos, sin sufrir. Bueno, sin sufrir, el sufrimiento está y el problema está, pero puede entrar en esa realidad. Sin desesperar. Bueno, pero no vayamos hasta el fondo. Decir, que tiene muchas aristas el tema. Pero bien, hoy, y además, por eso, además yo creo que este tema está para que mucha gente pues comente y diga. Porque al final en este tema hay muchas interrogantes que tenemos, muchas interrogantes que va a haber. El padre comenzó con algo, por ejemplo, ¿verdad?, que es cómo una persona que lo pierde la vida aquí por una cuestión injusta, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Quién le hace justicia? Exacto. Porque hay una justicia, ¿eh? Hay una justicia. Tiene que haber una justicia. La hay. Dios es justo y Dios no. Él además lo dice claramente. Él enjugará las lágrimas de todos los ojos. De todos los rostros, exacto. Sí. Y por tanto, ninguna injusticia en este mundo va a quedar sin respuesta. Ninguna. Entonces, muy bien, entonces que comenten. Exacto. Les emplazamos Pues a también, que con este tema, que muchos nos hablan mucho del sufrimiento, ahí está. Hemos ya presentado el tema. Utilicen los comentarios, digan cómo lo ven, cuál es su experiencia. Adelante, que sí, para eso están. Yo veo que habrá que hacer más tarde, más pronto que tarde, un like abierto para que puedan ver todas estas cuestiones, estas o de otro tipo, que se puedan ir respondiendo en directo. Ya avisaremos cuándo podemos hacerlo. Pues muy bien, abierto el tema, les emplazamos para la semana que viene y mientras tanto vayan comentando y suscríbanse. Adelante. Muy bien, hasta luego. Buena semana.